así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Hasta acabar de orar. Sí. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí acaba. Perfecto. Entonces nosotros vamos a ver, ¿verdad? Dos cuestiones aquí. Vamos a ir un poquito a la clase pasada para hacer un recordatorio, ¿verdad? Jesús pasa por donde estaba Juan el Bautista y Juan lo señala, ¿verdad? Y dice: y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él síganlo. Y dos de los discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús, lo vimos, ¿verdad? Y Jesús se voltea y les dice: ¿qué buscan? Maestro, queremos platicar contigo, ¿verdad? Y Jesús los invita y se quedan y platican un buen rato. De esa plática, nosotros vemos aquí que lo que acabamos de leer en el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea que uno de esos dos discípulos que se fueron con Jesús y que lo anduvieron siguiendo era Andrés. ¿Sí? Andrés es uno. El otro, ¿quién creen que sea el otro? Felipe, No. No, era Simón. No, porque Andrés llamó a Simón. Aquí. Natanael también. No, tampoco. El otro es Juan, el que es el escritor del Evangelio. Sí. Juan no le gustaba, en el Evangelio no le gustó poner su nombre ni ser protagonista en sí, ni en el Apocalipsis. Sí, Juan casi siempre evitaba poner sus nombres en sus escritos, ¿no? Porque él quería siempre que todo se enfocara en Cristo, ¿no? En él, que la gente pusiera su vista, su corazón en Cristo y no en él, no en Juan. Juan tenía eso. Entonces, por eso no se nombra al otro, pero el otro es Juan. Entonces, Andrés y Juan fueron. Pero dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que Andrés, ¿qué hace Andrés? ¿Andrés quién era? Dice: hermano de Simón Pedro. Dice: este halló primero a su hermano Simón. ¿Qué quiere decir? Después de la plática que tuvieron Andrés y Juan con Jesucristo esa tarde, que se quedaron ahí con él y se quedaron toda la noche, ¿verdad? Y al otro día se fueron. Esa plática que tuvieron con Jesús impactó la vida de Andrés, inquietó la vida de Andrés, le dio vida a la vida de Andrés. Entonces, ¿qué hizo Andrés inmediatamente? Cuando regresa a su territorio, después de estar con Jesús, ¿qué hace Andrés? Va y busca a su familia. Va y busca a su familia. Dice: este halló primero a su hermano Simón. ¿Por qué dice halló primero? Porque fue de su familia el primero que encontró, el primero que halló en el camino y le habló de Cristo inmediatamente. En esto no quiere decir que no siguió buscando a otros. Lo más seguro es que Andrés le fue a hablar a toda su familia, a sus hermanos, a sus padres, a sus primos, a sus tíos. Él fue y les habló de Cristo, porque cuando estás con Cristo cambia tu perspectiva, cambia tu corazón, cambia tu vida, y entonces quieres compartir ese Cristo que has recibido. Aquí lo vemos en la palabra de Dios, cómo Andrés, después de estar en comunión con Cristo, sale y habla de Jesucristo. Por eso es vital la oración y la meditación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar con Cristo todos los días de nuestra vida, para que saliendo de la comunión con el Señor, entonces nosotros salgamos con unas fuerzas, un gozo, un amor de compartirles a otros de Cristo Jesús. Principalmente empezando por los nuestros.
Principalmente empezando por, como dijo Jesús, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio. Pero ¿por dónde tienen que empezar? Primero Jerusalén, primero de donde son. Luego se van a los alrededores y luego más allá y luego ya abren el abanico a todos. Pero primero yo qué tengo que hacer, y este es el ejemplo que nos muestra el Espíritu Santo. Andrés fue primero ¿a quién? A los suyos. Jesús cuando vino y se encarnó, el verbo hecho carne, cuando se encarnó, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿O es el 11? Mas todos los que le recibieron y creyeron en él. Antes, un versículo antes. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué hizo Jesús al venir a este mundo? Inmediatamente a lo suyo. Él nos da ejemplo. Inmediatamente yo, al venir a Cristo Jesús, tengo primero que ir a lo mío. Y después abrirme a los demás, pero primero tengo que compartir la palabra del Señor a los míos. No, como dice por ahí el dicho, o ese proverbio, lámpara de su... Candil de la calle, oscuridad de su casa. Eso, gracias. Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Andan predicando por todos lados el Evangelio y su familia no ha oído ni siquiera hablar de Cristo Jesús. Eso es contrario a lo que la Biblia nos marca. La Biblia siempre nos marca que tenemos primero que compartirle a los nuestros. Cuando el carcelero de Filipo se va a matar, ¿verdad? Y Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos acá adentro. Al carcelero de Filipo le entra un pánico y va sobre Pablo, ¿verdad? Y le dice, ¿qué necesito para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué hace este hombre después de que él con todo su corazón cree en el Señor Jesucristo? Se lleva a Pablo y a Silas, se los lleva a su casa que les prediquen a su familia. ¿Ven lo que hace la conversión? ¿Qué hace? Llega inmediatamente, entonces mi casa tiene que oír la palabra, mi casa tiene que oír de este Cristo vivo, de este Cristo real, de este Cristo auténtico. Tengo que llevarle a mi casa. Mi familia ya conoce de Cristo, ya les he hablado de Cristo, ya les sigo hablando de Cristo o ya dejé hablarles de Cristo. ¿Qué es lo principal que debe haber en nuestro corazón? Porque imaginémonos, hermanos, que se van sin Cristo. Sabemos a dónde se van. No hay opción. No hay un limbo donde se vayan ahí, bueno, y a lo mejor se ponen al limbo y ahí se quedaron, ¿verdad? No hay un limbo. O es cielo o es infierno, pero no hay otro. Entonces yo tengo que ir a los míos, y aquí Andrés nos lo muestra, y por algo el Espíritu Santo inspiró a Juan a ponerlo así, para que dejó bastantes evidencias el Espíritu Santo en la Escritura, para entender que primero tenemos que ir a los nuestros, como el Señor Jesús. Y entonces en el camino a Andrés, Dios hace que se tope primero con Simón. Ya no lo dice la Escritura, pero no hay coincidencias. En la vida no hay coincidencias. ¡Ay, qué coincidencia que te vi! No hay coincidencias. Todo está determinado por Dios. Entonces Dios movió para que Juan estuviera en el trayecto, para que Pedro estuviera en el trayecto de Andrés, y Andrés entonces le hablara de lo que él había experimentado, de lo que él había vivido, de las palabras que había oído de Jesús. Andrés, nosotros podemos ver en Andrés a alguien que habla lo que vivió. Andrés pasó solo una tarde con Jesús, que yo creo que es más que suficiente, ¿no? Pero no suficiente para entender toda la teología cristiana. No lo suficiente para comprender todas las doctrinas de la salvación. No lo suficiente para comprender todo lo que significaba la vida de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero lo poco que recibió ahí lo llevó a Andrés. Y cuando vio a su hermano, ¿verdad? ¿Qué le dice? A ver, el versículo 41. ¿Qué dice el versículo 41 de Juan 1? Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Y el 42, por favor. Y él le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense, ¿verdad? Andrés llega con Simón, antes de que Jesús le cambie el nombre, Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, hermano. Tenemos que entender la cultura judía. Ellos estaban esperando a su Mesías. Todos los judíos sabían que vendría un Mesías. Y estaban en esa expectativa. Hasta la fecha, hoy el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías, ¿verdad? Y están con esa expectativa. Entonces viene Andrés y le dice a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al que tanto hemos esperado, hemos hallado aquel que va a transformar nuestra nación, hemos hallado aquel que va a satisfacer nuestra necesidad más grande. Hasta donde conocí a Andrés, ¿no? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, o sea, el ungido. ¿Sí? Lo hemos hallado. ¿Y qué hizo? No solo le dijo: hemos hallado al Mesías, sino que lo llevó a donde estaba Jesús. Lo llevó a oír a Jesús personalmente. Lo llevó a donde estaba el mismo Señor Jesucristo. Andrés nos deja un ejemplo de algo. Tengo que ir con una convicción verdadera, con mis familiares, con mis conocidos, con mis amigos, de decirles: he hallado la verdad, he hallado a Jesucristo como Señor y Salvador, vengan a oírlo y llevarlo. Si yo si soy muy nuevo y no conozco más de cómo predicar en la palabra de Dios, no conozco más de eso, solo tengo que hacer esto, decirle lo que pasó. En mi vida realmente he hallado aquel que ha cambiado mi vida, que ha transformado mi vida, y quiero invitarte: ven y oye, ven y oye, ¿verdad? Y exponerlo a la palabra del Señor Jesucristo, exponerlo al poder de la palabra del Señor Jesucristo. Andrés no se metía: oye, Pedro, mira, hemos hallado aquel que habló Moisés, ¿te acuerdas? Y wiri, guau. No, Andrés era muy rápido, muy, ¿cómo se le puede llamar? Práctico, exactamente. Muy bien, gracias, hermano. Muy práctico, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. No me voy a meter en rollos teológicos, no me voy a meter en cuestiones, solo voy a decir: he hallado aquel que estaba esperando. He hallado aquel en el que ahora tengo gozo. Perdón. He hallado aquel en el cual tengo gozo y salvación. He hallado aquel que me ha dado vida. Como cuando Jesús le dice al mismo Simón, le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. ¿Y qué le dice Simón? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, así de fácil, hermanos, podemos compartir el Evangelio. He hallado aquel que me ha dado vida eterna. ¿Y qué es eso? A ver, explícame, ¿qué es eso? Ven y escúchalo por ti mismo. Si no sé de teología, si no tengo muchos estudios, si soy nuevo, ¿qué tengo que hacer? He hallado aquel que me ha dado vida eterna. ¿Qué es eso? Ven, te invito y escúchalo. Así hizo Andrés. Eso es lo que hizo Andrés. Y Andrés, lo más seguro aquí, porque la Biblia nos dice: y halló primero, es que, como les digo, no solo fue con Simón, fue con los demás. Y les habló y les compartió también. La Biblia no nos escribe que hayan venido. A lo mejor algunos rechazaron, porque no todos van a venir a Cristo. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice: porque no es de todos la fe. Entonces, no todos los que invitemos van a venir. Pero sí, los llamados de Dios, esos van a venir. Y con un simple hecho de decir: he hallado aquel que cambió mi vida. O como aquel hombre ciego, ¿verdad? Que cuando los líderes religiosos le decían: ¿quién te sanó? No sé, no lo conozco. Yo era ciego. ¿Cómo lo voy a ver? ¿Verdad? ¿Cómo voy a saber quién era? O sea, yo era ciego, nada más me mandó y me limpió y ahora veo pero ¿quién era? Dinos, ¿qué? No sé. Solo sé que antes yo era ciego
Y ahora Ya no puedo. veo. Solo sé eso. Y era todo lo que él sabía. Pero lo que él sabía, lo decía. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Lo que nosotros sabemos, debemos de hablarlo y testificarlo a los demás sin temor alguno al rechazo. A este hombre que Dios lo sanó de ceguera de nacimiento, ¿verdad? Este hombre perdió todos sus privilegios judíos porque lo expulsaron de la sinagoga por defender a Jesús. Y le quitaron todas las prerrogativas y todos los privilegios que tendría. Pero a él eso no le importó. Yo no sé, yo solo sé que vivir ciego es terrible y de repente ver es maravilloso. No. Yo solo sé que estaba muerto en mis delitos y pecados y que la ira de Dios estaba sobre mí y que Él cambió todo eso. Yo solo sé eso. ¿Quieres? Te invito. ¿Verdad? Esa fe sencilla que nosotros debemos de transmitirle a otros para hablar a otros. A veces con gente que nos topemos con un intelecto mucho mayor que nosotros. Gente atea, quizá muy preparada intelectualmente. No necesitamos discutir con ellos. Lo que necesitamos hacer es presentarles nuestra fe de manera sencilla y hablarles del Cristo que transforma y que cambia. Y si Dios obra en sus corazones, no habrá forma de que ellos puedan resistir a la verdad de Dios. Si son de los llamados, Dios abrirá sus corazones, como lo hizo con Pedro. Pedro no se opuso, ¿verdad, Simón? Sino que fue con Andrés y acompañó a Andrés. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, y mirándolo Jesús. Aquí la palabra mirándolo en griego es poner atención fijamente. O sea, Jesús estaba mirando el corazón de Pedro. Jesús le hizo un escaneo a Pedro, ¿verdad? Okay. Mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón. Y aquí podemos ver algo. Uno, la soberanía de Dios. Dos, y lo vamos a ver por qué la soberanía. Dos, la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Jesús. Jesús es omnisciente. Jesús le dijo, tú eres Simón. O sea, Andrés no le había dicho a Jesús que iba a traer a su hermano Simón. Y sin embargo, Jesús lo llama por su nombre. Jesús, sin que nadie le dijera a Jesús, ya sabía que él se llamaba Simón y que era hijo de Jonás. ¿Quién le dijo eso? Nadie. Jesús lo sabe todo de ti. Exacto. Exacto. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Dios sabe todo de ti. Por eso querer esconder un pecado delante de Dios es la forma más tonta de actuar. Dios sabe todo de nosotros, todo, absolutamente todo. Decía el gran predicador Charles Spurgeon, creo en la elección de Dios para salvación. Porque si yo no fuera elegido por Dios, yo creo que nunca podría haber sido salvo. Qué bueno que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, porque si me viera ahorita, como andaba yo antes de que Él me trajera, nunca me hubiera escogido, decía alguien, ¿no? Hablando de la malicia que hay en nosotros, de lo terrible que hay en nosotros. Y algo maravilloso es que, fíjense, Jesús lo llama por su nombre. Tú eres Simón. Dice que el buen pastor a todas las ovejas llama por su nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre, nos conoce por nuestro nombre y nos llama por ese nombre. Eso es lo maravilloso del Señor. Que no dice, hey, fulano, o, ¿cómo se llama eso? Sultana. Sino nos llama por su nombre. Y cuando alguien te llama por tu nombre es porque te conoce. Es porque sabe quién eres. ¿Verdad? Jesús sabe quién eres. Jesús te conoce perfectamente. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que más adelante, lo vamos a ver después, que dice que Jesús no se fiaba de los hombres porque conocía lo que había en su corazón.
Él conoce todo de nosotros. Conoce nuestras debilidades, nuestros pecados, lo que pensamos, lo que a veces sin decirlo planeamos en nuestro corazón. Él conoce todo de nosotros. Y quiero decirte que aquí hay dos cosas en las que debemos de meditar. Una, llevar a Dios todo eso y pedirle perdón por todo eso que ha habido en nuestros corazones. Y ir en arrepentimiento a Él y en amor a Él y conociéndole a Él cada día más y más, ¿verdad? Pero también hay algo maravilloso aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que el Señor, aún sabiendo cómo somos, ¿qué? Aún así nos perdona. Aún así nos perdona. Aún así nos ama. Perdón, es que se cerró esto. Aún así nos ama. Aún así nos ayuda. Aún así permanece con nosotros. Aún así nos da vida, nos da salud, nos da fortaleza. Nunca nos suelta de su mano. Nunca nos suelta de su mano, exactamente. Jamás nos suelta de su mano, Dios. Dios siempre está con nosotros y en nuestros corazones. A pesar, dice Pablo, ¿verdad? En Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel y es lo maravilloso de que por eso podemos tener una confianza de venir al Señor y ser restaurados cuando nosotros hacemos algo mal. Cuando nosotros hacemos algo mal, el Señor nos va a llamar por nuestro nombre para que nosotros vengamos a Él y le pidamos perdón. Ese es el amor de Dios hacia sus escogidos, hacia nosotros. Ese es el gran amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dice el apóstol Juan en su segunda carta, dice: mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Veamos ese amor infinito de Dios que nos llama hijos. El Dios del universo, el dueño de todo, que nos formó, que nos creó, que somos simples criaturas. Ahora nos da el privilegio y el honor de sentarnos a su mesa a comer. No como invitados, no como sirvientes que un amo los invita a comer a su mesa, sino como hijos. Como hijos nos invita a su mesa. Jesús demostró cuánto anhela la comunión con nosotros. Todas las veces que anduvo con los discípulos, siempre los juntó y platicó con ellos y estuvo con ellos. Jesús anhela la comunión con nosotros. Por eso tenemos que ir en oración, no solo porque necesitamos las fuerzas de Él, no solo porque necesitamos esa vida que Él va a llenarnos y va a transformarnos y va a fortalecernos para ese día, sino porque también Él quiere de nosotros. Porque nos ama. Porque nos ama. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero Simón, tú serás llamado Pedro. Dios le cambia el nombre totalmente. En griego, la palabra en griego es Petros, ¿verdad? Que significa, y vamos a verlo de acuerdo a Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? No me acuerdo el versículo, pero cuando dice el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Petros. Y sobre esta Petra, cambia el griego. Hay un cambio en el griego ahí, Petra. ¿Cuál es la diferencia entre Petros y Petra? Petra es la montaña de piedra, como el monolito que está en Querétaro, ¿no? Esa es que es pura piedra, así. Bueno. Y Petros es un pedazo grande de esa piedra. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a Pedro que le va a cambiar el nombre, que va a ser una parte grande, fuerte del mismo Jesús. ¿Sí? Tú serás llamado Petros. Ahora, en el arameo no hay diferencia. En el arameo es Cefas. Y Cefas es lo mismo. ¿Sí? Si Mateo se escribió realmente en el arameo, entonces serías: y sobre estas Cefas
y yo te digo que tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificar mi iglesia. No hay diferencia en el arameo, porque el arameo es más compacto en su vocabulario que el griego. El griego es muy expansivo con respecto al arameo. Entonces, si nosotros vemos esto y vemos en el original griego, le cambia el nombre a Simón, y ahora le pone el nombre de Pedro, simbolizando lo que vendría a ser más adelante Pedro, ¿verdad? Más adelante. ¿Y por qué digo que vemos la soberanía del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque sin consultarle a Pedro, le cambia el nombre. ¿Cómo ves, Simón, si te pongo Pedro? No le dijo así, ¿va? No, le dijo, ahora tú serás llamado Pedro. O sea, no te pido permiso, te lo estoy cambiando. Y decían que en la antigüedad alguien que te cambiaba el nombre es porque tenía autoridad sobre tu vida. ¿Sí? Tenía autoridad sobre ti, tenía todo el derecho legal y de todo lo demás para cambiarte el nombre. Entonces Jesús ahí estaba demostrando su soberanía y su señorío sobre la vida de Pedro, cambiándole el nombre sin pedir consentimiento de Pedro, de Simón. Además, porque Jesús al mirarlo, vio cómo lo iba a utilizar. Y vio esa parte de él y dijo, ya no puede seguir siendo el mismo, voy a cambiarle el nombre. Y voy a cambiarle el nombre para que cuando Pedro haga las cosas que no debe hacer y se comporte como era antes de conocerme, sepa que le estoy diciendo, estás actuando como antes. Muchas de las veces cuando Jesús le dice Simón, es porque estaba actuando como su vida anterior. Y cuando le dice Pedro, es porque estaba actuando como su estatus actual. ¿Sí? Entonces Jesús lo está llamando así, para ayudar a Pedro en su vida espiritual y en su crecimiento espiritual, y que se ubicara y siguiera creciendo. Nosotros vemos y vemos en Apocalipsis que dice la palabra del Señor, y al que venciere le daré un nombre nuevo. Tendremos un nombre nuevo en los cielos. Tendremos un nombre nuevo cuando lleguemos ante el Señor Jesucristo. Un nombre glorioso, un nombre especial que nadie conoce, solo Dios. Ni los ángeles del cielo conocen ese nombre. Solo Dios, y lo tiene preparado para nosotros. Un nombre nuevo. Ya no va a ser Edgar, el preocupado, Edgar, sino va a ser otro nombre. Como Simón. Una piedrecita, ¿no? Y en su nombre una piedrecita, también lo va a escribir en una piedrecita, dice. Entonces, esa es esa parte donde nos va a cambiar, nos va a dar un nombre nuevo, para que ya veamos y tomemos nuestra nueva naturaleza celestial, nuestra naturaleza gloriosa. Pensemos en eso. Ya no pensemos en nuestra vida pasada, pensemos ahora en nuestro nuevo nombre. ¿Cómo será? Yo debo de actuar ahora conforme a lo que el Señor me ha mandado hoy en día hacer. Pablo dice, ya no vivas como vivías antes, ya quítense de eso y vivan ahora conforme a lo que son, ¿verdad? A lo que son, hermanos. Y eso es la parte importante. Fíjense lo que hizo Andrés, algo muy sencillo. Fue y invitó a Pedro y lo trajo a Jesús. Y Pedro, al oír las palabras de Jesús, es tocado por el Señor, porque Pedro estaba llamado. Acordémonos las palabras del Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos y les dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo fui el que los elegí a ustedes. Jesús quita esa idea de la mente de los discípulos de creer que ellos habían elegido seguir al Mesías. Que cuando el Mesías les dijo, dejen sus redes, ellos dijeron, nosotros elegimos seguirlo. No, Jesús les dice, quítense esa idea de su mente. Ustedes no me eligieron. Yo fui el que los elegí a ustedes. Y ustedes me siguieron porque yo los elegí. Si yo no los hubiera elegido, aunque los hubiera invitado, no me iban a seguir. Esa es la diferencia. Tenían que ser elegidos por él. Tenían que ser elegidos por él. Por eso vemos lo impresionante de la palabra del Señor. ¿Por qué cuando les decía a los discípulos, síganme? Y se paraban y le seguían.
No ponían peros, ¿verdad? No ponían peros, le seguían. Y eso es hermoso ver que cuando el Señor nos llama en su momento oportuno, nos llama y nosotros le seguimos, porque no hay quien aguante el llamado del Señor, no hay quien aguante ese llamado eficaz de Dios. Que en verdad somos llamados. Miren, se me está acabando la batería, se me olvidó enchufarla. Si en verdad somos llamados, escogidos y fieles.